Lucrecia Cardoso, la expresidenta del Instituto Nacional de Cine. Hola Lucrecia, gracias por atendernos. Estuvimos, en la primera parte del programa dedicándonos, como siempre, a estas noticulturales que intentamos dar una mirada alternativa a la hegemónica que se reproduce en todos los medios. Estuvimos hablando, por supuesto, de este tema ineludible que es la situación que está atravesando el Inca actualmente, junto con la escuela pública, ¿sí? con la ENERC. Queríamos, por supuesto, saber tu opinión y en particular que nos cuentes esto de cómo se financia exactamente el Inca, ¿sí? ¿Cuál es la jugada que crees vos que se está haciendo con estos movimientos? Bueno, hay mucha información, por suerte, dando vueltas en estos días que tienen que ver con transparentar el financiamiento de la industria audiovisual en la Argentina, sobre todo la cinematográfica. Hay una ley que es la ley de cine, que fue una conquista del sector, como lo dijo Puenzo hoy estos días por varios lugares, donde Puenzo era en ese momento el presidente de la ADAC, que es la Asociación de Directores Cinematográficos, que hoy también es la Sociedad de Gestión de los Derechos de Intérprete del Director, gracias a un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue una conquista del sector que crea una ley de cine, una ley de fomento del cine. El Inca ya tiene más de 55 años de existencia, pero es a partir de esa ley, entre el 94 y el 96, y gracias a la pelea del sector, Tito Cosa al frente del sindicato de actores, que se establece un fondo de fomento a la industria cinematográfica. Ese fondo de fomento tiene dos fuentes de financiamiento. Una es el 10,5, o sea, la mitad del IVA que tributan todas las entradas de cine, no solo las de cine argentino, sino todas las entradas que se venden durante el año para el cine. Y la otra fuente de financiamiento es lo que tributan todos los licenciatarios de radiodifusión, de señales de radiodifusión, que hacen explotación privada, es decir, que pueden facturar publicidad gracias al uso de esas licencias que son parte del espacio radioeléctrico, que es un bien público, ¿no? Aproximadamente en épocas de buena taquilla, o sea, cuando nosotros durante los últimos 12, 13 años, hasta el 2015 e incluso el 2016 fue un buen año de venta de entradas, el componente que venía de la taquilla para el fondo audiovisual era el 40% y el gravamen de las licenciatarias de radiodifusión alrededor del 60%. Pero en años donde el mercado interno se restringe y se venden menos entradas, este es un año que coincide con esa descripción, ha llegado a ser el 80% del componente del fondo. El Inca es una institución que fomenta un sector privado, que es la industria cinematográfica, pero que tiene un mecanismo complejo, digamos, para instrumentar ese fomento. No es que el Ejecutivo designa solamente a las autoridades, el presidente y el vicepresidente, sino que también el sector participa activamente. Hay un consejo asesor que está conformado por directores, productores, los dos sindicatos que forman parte de la producción, técnicos y actores, y 5 representantes de la Asamblea Federal, que son los secretarios de Cultura de las provincias. Ellos son los que definen los comités. Los comités en general están también integrados por un director, un productor, un técnico, un actor, y son los que deciden qué proyectos merecen financiación pública, subsidio del Estado. Por eso el Ejecutivo nunca interviene en qué se produce y qué no se produce, ¿sí? Es meramente administrativa la designación política, digamos, en el circuito administrativo. Ese es un aspecto de la cuestión. En épocas de la convergencia tecnológica, en épocas donde estamos discutiendo ya hace varios años el salto tecnológico, que afecta no solo a la producción, no es que ya no solo no se produce en fílmico y se produce en digital, sino que todo lo que es la distribución de imágenes y de señales pasa por el salto tecnológico, por la fibra óptica y demás. Hay un momento de transición. En momentos, digamos, hasta el 2015 se había discutido lo que fue la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que hoy sigue vigente, salvo en aquellos artículos que Macri modificó por decreto y que fueron avalados por el Congreso, pero que no afectaban los artículos que tienen que ver con los gravámenes. Estos gravámenes que hablábamos conforman entre el 60 y el 70% del fondo. El artículo 94 establece los gravámenes y el artículo 96 establece a dónde van orientados esos gravámenes, es decir, al Instituto de Cine, el Instituto del Teatro y el Instituto de la Música. Eso es lo que tiene que ver con la recaudación. En espíritu, la Ley de Cine establece que esa financiación tiene que ver con un recupero industrial. Es lo que la actividad genera, recupera una parte y se reinvierte en la producción.
No sé si contesté una parte de esa pregunta. Pero con creces, Lucrecia. De hecho, estaba pensando qué claro que lo estabas explicando y que me parece un documento valiosísimo todo esto que dijiste, ¿sí? Porque, como vos decías al principio, estuvieron circulando muchas formas de explicar, ¿sí? Y aparte, como esto se trata de la industria audiovisual, en formatos audiovisuales, siempre explicaciones muy breves, muy bien resumidas, pero me parece que lo que vos narrás recién es valiosísimo como documento para poder explicar y para que se pueda entender verdaderamente qué es lo que se está queriendo, por qué cuando decimos que lo que se busca es desfinanciar el Inca, bueno, por qué es exactamente, por qué cuando decimos que es autárquico, bueno, de dónde salen esos fondos. Esa es el otro dato importante. Después de la crisis del 2000, del 2001 que todos recordamos, y con Cavallo a la cabeza, se tocaron esos fondos de cine, es decir, se reasignaron a cuestiones que tenían que ver con déficit fiscal, es decir, con el pago de intereses de la deuda, porque habíamos tomado deuda arriba del 40% de interés, y era posible, porque esos fondos pasaban por el presupuesto nacional, retenerlos para otros fines. Entonces, en el año 2002 se firma un decreto, lo hace el presidente Duhalde, que es el decreto de autarquía del instituto, con lo cual el instituto compone su presupuesto de forma directa de lo que envía, por un lado, la FIP, de la recaudación del 10,5% de las entradas de cine, y por el otro lado, del ex COMSER, ex ASCA, hoy en ACOM, del 60%, ese porcentaje, el 60% viene del 25% de los gravámenes que se tributan por ser usuario licenciatario de servicios de teleradiodifusión. Clarísimo. La autarquía hace que no pase por el presupuesto nacional, con lo cual no puede ser utilizado para cualquier fin. Hay decisión autárquica de que ese fondo va al fomento de la industria cinematográfica. Por eso hay dos cosas acá, que son de alguna manera la reacción, lo que genera la reacción del sector. Por un lado, la posibilidad de que esos fondos se toquen, y para tocarlos es necesario tocar la autarquía, ¿sí? Hay una respuesta que es la respuesta frente al desplazamiento de Alejandro Caseta, por un lado, y por el otro lado, las amenazas de intervención por el lado de Laura Alonso al organismo, porque la autarquía no permitiría esa intervención. Sí, estábamos hablando también de la intervención de Laura Alonso, que decíamos que en realidad ya cuando hay un cóctel, ¿no?, de Feynman, Laura Alonso, uno ya tendría que saber que huele a tufo, ¿no? Lo que es importante saber es que el Instituto Nacional de Cine está auditado, fue auditado en particular entre la gestión 2008-2013 por la Auditoría General de la Nación, es decir, esa auditoría que componen sobre todo las fuerzas de la oposición. Y por el otro lado, por la Sindicatura General de la Nación. Y en su implementación está regulado por todos los mecanismos que tienen que ver con la administración pública. Por lo tanto, la idea de generar una supuesta operación de hechos de corrupción sobre el presidente Alejandro Caseta generó la sospecha del sector de que en realidad iban por el fondo. Por un lado, sobre la base de que las tres grandes empresas que tributan casi el 90% de ese gravamen establecían un lobby para dejar de pagarlo, es decir, las licenciatarias, sobre todo cableoperadoras. Estamos hablando de Cablevisión, DirecTV, Telecentro, las grandes tributantes de ese gravamen. Y por el otro lado, la idea de que esos fondos también podrían ser útiles para otros fines, es decir, para sostener lo que es el déficit fiscal. Perfecto, Lucrecia, te agradezco sobre todo la claridad que es tan necesaria en estos temas, ¿no?, donde intentan todo el tiempo confundirnos con informaciones falsas o con informaciones tergiversadas. Me parece que la claridad con la que vos lo explicás debe agradecerse y ayuda mucho al entendimiento de todos de este tema. Tengo una preguntita muy chiquita para cerrar, porque lamentablemente no tenemos más tiempo. Pero estoy acá en el medio de una actividad y la verdad es que no me había dado cuenta. Cuando vi la hora, busqué el teléfono y me di cuenta que había... No hay problema, de verdad que estamos muy agradecidos con que salgas y sobre todo con que nos puedas explicar con esta claridad con que lo haces el tema. Y por eso queríamos preguntarte algo también que no es chiquito en realidad, pero te pido que lo hagas lo más breve posible, y es en cuanto a la relación que tiene el Inca con la ENERC, en cuanto al financiamiento y en cuanto a hasta dónde depende o no depende, si nos podés explicar bien cómo es esto, que nos parecía que también era algo que estaba bueno que se sepa. Bueno, la escuela, que es la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica, depende del Instituto Nacional de Cine. Hay una ley de la Cinemateca que finalmente nunca se reglamentó, que una vez creada esa Cinemateca, en la CINAIN, digamos, iba a depender directamente de la CINAIN. Pero lo importante de la Escuela Nacional de Cine, más allá de casi sus 60 años de trayectoria, es que ha sufrido un proceso de transformación
desde el año 2011 hasta acá, digamos, bajo la rectoría de Pablo Robito, que tuvo que ver con la federalización. Pero la federalización no era un hecho en abstracto, tenía que ver con una serie de medidas, iniciativas y leyes que impulsaban la federalización de la producción. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de sus aspectos de restricción monopólica a la concentración de licencias, también tendían a federalizar la producción de contenidos. Si uno piensa que hasta el año 2006, 2007, el 90% de la ficción se producía en el área metropolitana y era consecuencia de la producción de 5 productoras de 3 empresas, y que esa realidad cambió drásticamente, se empezaron a producir en todas las provincias del país, en todas las regiones del país, distintos lenguajes, ficción, animación, documental. Habla de un cambio que acompañaba, por un lado, la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y por el otro lado, la implementación de la televisión digital abierta. Eso tuvo un correlato en la escuela que tuvo que ver con su federalización, es decir, con la apertura de las sedes regionales que también democratizaran el acceso a la formación para la producción cinematográfica y audiovisual. Perfecto, Lucrecia. La NER depende directamente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, pero además es el lugar de mayor prestigio a nivel continental para la formación cinematográfica. Entendidísimo, Lucrecia. Bueno, sinceramente, muchísimas gracias por tu explicación, por este tiempo, sí, por haber salido al aire. De verdad que para nosotros es muy esclarecedor y seguramente para todos los que nos están escuchando y nos puedan escuchar. Muchas gracias a vos, Fede. Y yo quiero decir una cosa más, que esto tiene que ver con un reclamo y la defensa, defensiva, digamos, frente a una posible amenaza del ataque de estas políticas que son políticas de Estado. Por eso excede a un espacio político. La consigna con las cuales salieron todas las campañas tienen que ver con que en el cine no hay grieta. Y más allá del color político, la pertenencia a un espacio u otro, hay una defensa común, articulada y organizada en pos de las políticas de fomento audiovisual y cinematográfico. Genial, gracias. Gracias, Lucrecia, por tu claridad. Lucrecia Cardoso, entonces expresidenta del INCA, gracias por tu tiempo y por tus palabras. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo grande.